Sanar tu fe versus sanar la fe. Perfecto. Y corresponde a la serie El Esplendor de Dios, que hoy vamos a terminar esta serie. Bien, ¿qué nos dice a continuación? Dios siempre ha hecho milagros tanto en el antiguo pueblo de Israel como en la iglesia para aumentar la fe de su pueblo o para corregir su desobediencia. Perfecto. Entonces siempre ha hecho milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, con el pueblo de Israel y ahora con la iglesia. Pero los milagros han tenido la finalidad de aumentar la fe de su pueblo, ya sea Israel o la Iglesia Católica, que es un nuevo pueblo, y, o para corregir su desobediencia. Esa es la finalidad de los milagros, ¿sí? Aumentar la fe o corregir la desobediencia. Muy bien. Humildad para pedir milagros. Ok, esta es la parte uno. Vamos a ver cuatro partes, así es que vamos por la primera. Muy bien. El padre del endemoniado. Y, El leproso. o sea, vamos a ver, durante el tema, vamos a ver cómo ejercía Jesús los milagros. Y ahorita vamos a ver esta del padre el padre del endemoniado. Tenía un hijo endemoniado y un leproso. Muy bien, vamos a ver la del padre endemoniado, del endemoniado. Un día Jesús se sintió profundamente dolido cuando el padre de un endemoniado epiléptico le dijo, Entonces era un padre que tenía a un hijo endemoniado y epiléptico. Pero estaba profundamente dolido Jesús porque este padre le pidió por su hijo, pero le dijo así, fíjense cómo le dijo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. ándale, si puedes, porque quién sabe si puedas, ¿eh? Quién sabe si tengas el poder, a lo mejor está muy difícil la situación, pues si puedes, ten compasión de nosotros. Adelante. Jesús respondió, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces se sintió profundamente dolido Jesús porque le dijo, ¿por qué dices que si puedes? Todo es posible para el que cree. O sea, yo soy el Hijo de Dios, no tienes que dudar de mí. Y por lo tanto, el padre gritó, El padre gritó, creo, pero ayuda a mi poca fe. exacto. Ya se sintió un poco avergonzado este padre y dijo, bueno, sí, sí creo en ti, pero auméntame la fe porque no me falta fe para creer que tú puedes sanar a mi hijo. Muy bien. Qué diferente fue el grito del leproso cuando gritó, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Ah, un leproso supo que pasaba por ahí Jesús y él sí creyó y le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús extendió la mano. Quiero, queda limpio. Se arrodilló con una humildad verdadera. ¿Quién? El leproso, ¿verdad? Se arrodilló. Entonces vamos a ver la diferencia entre estos dos personajes, el padre del endemoniado y el leproso. El padre del endemoniado, ¿qué tenía? Poca fe. Duda del poder de Dios y la divinidad de Jesús. Qué cosa, ¿verdad? Dudó del poder de Exige Dios. una No, curación. permíteme. Dudó del poder de Dios
Y por eso le dijo, si tú, si tú puedes, o sea, dudó del poder de Dios y de que Jesús era el Hijo de Dios. Tenía poca fe, dudó, y por eso le dijo, si tú puedes. ¿Qué otra cosa demostró este padre del endemoniado? Exige una curación. Ujú. Luego, Busca en otro lugar si no recibe el milagro. ahí está. Exige la curación. ¿Y qué pensaba el padre del endemoniado? Bueno, pues si no lo puede curar, pues buscaré otro lugar si no recibe el milagro. Voy a buscar otro, porque tenía poca fe. Y por eso Jesús se ofendió y le dijo, cómo preguntas que si puedo? Si yo soy el Hijo de Dios. Aquí está el contraste, la diferencia entre este y el leproso. El leproso que tenía, Sé profunda. Cree en la divinidad de Jesús. Pide con humildad. Espera confiadamente. ahí está. Este tenía una profunda fe. Entonces cree en la divinidad de Jesús. Pide con humildad. Le dijo, si tú quieres, puedes curarme. Y esperó confiadamente. Muy bien. Adelante, Marianita. Marianita, una pregunta. ¿Qué se tarda mucho en que te aparezca el nuevo texto? Porque yo le cambio y hay un buen ratito donde yo creo que no te llega la señal, ¿verdad, hija? A ver, ¿qué dice aquí, Marianita? Creo que ahora ya se perdió la comunicación. Bueno, para que podamos avanzar y no tener mayor contradicción, Marianita, ahora le vamos a pasar el micrófono a Rebe, a ver si ella puede no tener tantas fallas en la comunicación de su computadora y le puede dar fluidez. Adelante, Rebe, aquí Sí, donde está el el, cursor. otra vez puedes poner, sí, cuanto más profunda es la fe, mayor es la humildad. Ándale. Era muy humilde, el leproso, y pidió con humildad. Y en cambio el otro no, le dijo, si puedes, pues ayúdame a mi hijo, porque tenía poca fe. Entonces, cuando hay mayor fe, es mayor la humildad. ¿Qué cosa tan grande es esto? Bueno, continuamos. Más ejemplos de fe con humildad. Ajá, vamos a ver otros dos milagros. Él, El centurión, la mujer cananea. perfecto. ¿Qué hizo el centurión? El centurión que le pidió a Jesús que sanara a su siervo le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y mi sirviente sanará. Ah, este centurión tenía soldados a su cargo y por lo tanto tenía un siervo que estaba muy enfermo y supo que andaba por ahí Jesús por el rumbo y apreciaría mucho a su siervo que fue a pedirle que lo sanara. Y el Señor Jesús le dijo, sí, vamos a tu casa, vamos a curarlo. ¿Y qué dijo el centurión? Por favor, Rebe, ¿qué dijo aquí? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y mi sirviente sanará. ¡Qué maravilla! Esta frase es tan importante que ahora lo decimos antes de la comunión en la misa, un poco modificada porque decimos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Y el hombre dijo, pues
una sola palabra servirá para que mi sirviente se cure. Pero esto es muy importante. ¿Y qué le pareció esto a Jesús? Este acto de confianza y humildad tocó el corazón de Jesús. Oh, lo estremeció. Y entonces dijo, qué fe tan grande, porque demostraba una fe muy grande, pero con humildad, al grado que dijo, ni siquiera soy digno de que entres a mi casa, pero tú desde aquí lo puedes sanar. Y esto conmovió a Jesús. Ahora pasemos a Su- la mujer cananea. la mujer cananea suplicó por su hija poseída. Jesús no respondió al principio. Ella le dijo, Señor, tengo una hija poseída por el demonio, por favor, cúralo. ¿Y qué hizo Jesús? No respondió al principio. La ignoró, la ignoró, la ignoró. Esto puede parecer una desatención muy grande de Jesús, pero fíjense lo que sigue a continuación. Ella aceptó su posición humilde y dijo, también los perritos comen las migajas. Entonces al principio no le respondió Jesús y a tanta insistencia le dijo, es que no está bien darles el pan de los hijos a los perros. Y ella aceptó ella aceptó su posición humilde y le dijo, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús respondió, mujer, qué grande es tu fe. Ah, entonces al no responderle al principio y aparentemente decirle que no estaba, que no la podía curar porque ella no era judía, ella era cananea, entonces Jesús lo hizo para ver y sacar toda la fe de esta mujer, al grado que Jesús le respondió, qué grande es tu fe. Y por supuesto, curó a su hija. Entonces, Ninguno pidió nada para sí mismo, sino para los demás, con actitud humilde. ándale, el centurión y la mujer no pidieron para sí mismos, sino para los demás, pero con una actitud humilde. Aquí está una reflexión para ver cómo nosotros pedimos. Hay gente que exige y le pide a Dios o le puede amenazar. Si tú no me haces este favor, si tú no me ayudas, dejo de creer en ti. O sea, lo amenazan con abandonarlo si no les cumple sus caprichos. Otros dudan y dicen, pues te pido esto, pero está re difícil. No creo que me puedas ayudar. Y entonces hay que tener una actitud humilde. Y más cuando se está pidiendo, no por uno mismo, sino por los demás. Ya estamos aprendiendo algo de la fe, cómo es nuestra fe, cómo estos ejemplos de estos milagros transforman nuestra fe. Marianita, si me estás escuchando, cambiamos de lector porque se perdió la comunicación contigo y como que la señal no te llega oportunamente. No te vayas a ofender. Así vamos a continuar, ¿eh? Bien, Parte 2. Los milagros de Jesús eran para dar y aumentar la fe. ándale. ¿Qué vimos en la parte uno? Que había que pedir con humildad. ¿Y ahora de qué va a tratar la segunda parte? De que los milagros de Jesús eran para dar y aumentar la fe. Esto está maravilloso. A ver, Propósito dual. Aumentar la fe del receptor y del espectador. ándale. ¿Tú habías visto esto, Rebe? Que era aumentar la fe del receptor, del que pedía el milagro, pero No como tal, también, pero creo que sí lo había yo observado. O sea, no nada más con un milagro le da fe al que se lo da, sino también a los que están alrededor. ándale, tiene un doble propósito. ¡Qué maravilla! Segundo,
símbolos del reino. Manifestaban la llegada del reino y el poder del Espíritu. O sea, con los milagros les estaba diciendo, ya llegó el reino de Dios. Y también les estaba manifestando el poder del Espíritu Santo. Ok. Tercera, Condición necesaria. Cuando estos fines no se cumplían, Jesús no hacía milagros. o sea, cuando no podía aumentar la fe del receptor o del espectador y la gente no entendía lo del reino de Dios, pues no hacía milagros. El ejemplo claro está en que cuando fue a su tierra natal, a Nazaret, donde creció y pasó su infancia, pues no le creyeron. O sea, ¿cómo? ¿Cómo si tú eres el hijo del carpintero? Y no le creyeron. Y entonces ni tenían fe, ni entendían el reino de Dios y del poder del Espíritu. Y entonces ahí no hizo milagros. Cuando estos fines no se cumplían, Jesús no hacía milagros, porque la intención de los milagros era para dar y Aumentar la fe. perfectamente. ¿Queda claro? Bueno, La fe que Jesús espera de nosotros. anda. Aquí ya nos empieza a decir algo muy fuerte. ¿Qué es la fe que espera de nosotros? Nos pide que Fe, tengamos fe. Segundo, esperanza, tercero, amor. ahora se va a desglosar cada uno de estas tres condiciones. ¿Qué hay sobre la fe? Pide y espera humildemente. El que le pide ayuda a Jesús, eh, le cree y por eso le pide y espera humildemente. ¿Queda claro? La primera parte era de que pidiéramos humildemente. La segunda era que eh, la fe los milagros los hacía Jesús para beneficiar al que le iba a ayudar como al espectador. Entonces nos pide que creamos con fe y que seamos humildes. ¿Qué hay sobre la esperanza? Acepta que cualquier respuesta nos beneficia. Ándale, cuando le pidamos a Jesús, vamos a aceptar con esperanza de que cualquiera que sea la respuesta nos va a beneficiar. ¿Se entiende? Esto es esperanza. Sí me va a ayudar, pero no importa cómo va a ser su respuesta. Puede ser que se tarde, puede ser que no es lo que yo pida, puede ser que me dé otra cosa a cambio, pero debemos estar seguros de que nos escucha y cualquier respuesta de Jesús nos va a beneficiar. ¿Qué hay sobre el amor? Acepta con alegría la voluntad de Dios. Ah, entonces, si yo le tengo amor a Jesús, voy a aceptar con alegría la voluntad de Dios, porque sé que me ama, no me puede engañar, no me puede defraudar, me va a cumplir lo que es mejor para mí, lo que me va a beneficiar, y yo debo esperar humildemente. ¡Qué maravilla! Entonces, debo esperar humildemente, aceptar que cualquier respuesta que me dé Jesús, cualquiera, me agrade o no me agrade, nos beneficia y si le amo, yo acepto con alegría la voluntad de Dios. Esto está maravilloso. Esta es la fe que espera Jesús de nosotros. Hoy también nosotros debemos darnos cuenta de que la fe pide, espera humildemente y luego acepta los resultados sin vacilaciones, sin dudas. Eso es. Entonces debo pedir con fe,
esperar humildemente y aceptar los resultados sin vacilación, sin dudas. O sea, viene a reforzar esto para nosotros, para nuestra vida diaria. Sin embargo, Sin embargo, la esperanza nos da la seguridad de que, sea cual sea la respuesta que recibamos, sea un sí o un no, esa respuesta nos beneficia. ay, tener esa fe. ¿Y cuánta gente pierde la fe porque Dios se tarda en dar respuesta? O porque nos da otra cosa que no nos gusta y decimos, no me hizo caso, y no valoramos el beneficio que nos está mandando con ello. Muy bien. Es aquí donde el amor acepta con alegría cualquier cosa que la voluntad de Dios requiera de nosotros. Ahí está. Si yo le amo, voy a aceptar con alegría cualquier cosa que Dios requiera de nosotros. ¿Sí? Y así vamos. ¿Qué pasa si pedimos con amor y aceptamos cualquier cosa que sea su voluntad? Pues vamos a estar alegres, no nos vamos a angustiar, vamos a vivir confiados y nos podemos maravillar de lo que nos manda el Señor, ¿sí? Ah, qué bien, este, pues me concedió lo que le pedía o me lo concedió de otra forma. A ver, esta forma tengo que valorarla o se está tardando. Ah, porque Dios tiene sus tiempos y sus momentos, pero no es inútil. Yo con alegría seguiré esperando. Eso es fundamental para que nuestra fe crezca y que agrademos a Jesús porque espera de nosotros que tengamos fe, esperanza y amor. Esta es la fe admirada, alabada y esperada por Jesús. Hombre, cuando ve que actuamos con fe y humildad, que aceptamos cualquier respuesta porque nos beneficia y aceptamos con alegría la voluntad de Dios, esta fe la admira Jesús, la alaba y es la esperada por Jesús, esa respuesta, esa actitud de fe. ¿Eh? Así vamos a estar contentos nosotros y Él también. El solicitante nunca cuestiona el amor de Dios cuando la respuesta es no. Ándale, cuánta gente necesitaría escuchar esto, ¿no? El que pide, si tiene mucha fe, no cuestiona el amor de Dios cuando la respuesta es no. La fe del cristiano ve el amor de Dios en cada acontecimiento de su vida. Ándale. Me dijo que no, o no me concedió lo que yo le pedía, pues entonces debo descubrir que ahí está el amor de Dios en cada instante, en cada acontecimiento de su vida, de nuestra vida. Ok, no me concedió sanar. Bueno, es que Dios me ama y está presente en cada acontecimiento de su vida. Sabe que lo mejor es que siga enfermo, que siga perseverando para que mi fe crezca, para que mi humildad aumente, para que yo sea más hijo de Dios y que esté más confiado en Él. No se preocupa de sí mismo ni de su pasado. Cuando peca, pide perdón y sabe que la misericordia de Dios perdona y olvida. Ándale. Aquí ¿quién no se preocupa? Pues el que tiene fe y amor a Dios. No se preocupa de sí mismo porque está en las manos de Dios. ¿Cuánto sufrimiento hay porque nosotros mismos nos preocupamos por nosotros y nos angustiamos y creamos situaciones futuras desagradables que nos preocupan y ni siquiera sabemos si las vamos a vivir o no?
Estamos sufriendo de gratis y a lo tonto porque estamos sufriendo en base a mi egoísmo, ¿sí? El que ama a Dios no se preocupa de sí mismo porque sabe que está en las manos de Dios y cuando peca, pues pide perdón. Sabe que la misericordia de Dios perdona y olvida. ¿Se entiende? ¿Qué te parece esto, Rebe? Que a veces por fijarnos en nosotros mismos nos preocupamos de más porque nada más nos fijamos en nosotros mismos y no en Dios. ¿Qué te parece eso? Pues creo que tenemos que aprender a abandonarnos Sí, a Dios y exactamente. que a veces el preocuparse de sí mismo, en sí mismo es ser egoísta Sí. y Y sufrir de gratis, ¿no? la Y fe es sufrir, eso y exactamente. sufrir de tontos, a Ajá. lo tonto, porque no confiamos en Dios. O cuánta gente ya pidió perdón, pero duda de que Dios lo haya perdonado y ignora que Él olvida nuestras faltas cuando Él nos perdona. Entonces, qué grande es nuestro Dios, qué enseñanzas tan grandes estamos sacando en este momento. Continuamos. Aparte tres. Ajá. A los, a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para su bien. ¡Uy! ¡Qué cosa tan maravillosa! Y está en la Biblia. ¿En qué cita bíblica? Romanos 8:28. Ajá. A los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para su bien. Y ahorita lo vamos a ver con otro milagro. Cómo todas las cosas que vivimos, si amamos a Dios, nos sirven para nuestro bien. El ciego de nacimiento. Un día, al pasar Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Los discípulos preguntaron, ¿quién ha pecado para que esté ciego? Mm. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Y, y es que muchas veces creemos que todo el que tiene una enfermedad, una discapacidad, una mala suerte, decimos, es que así se ha portado, así se habrá portado para merecer Sí. tal desgracia. ¿Y qué contestó Jesús? Jesús respondió, no es por haber pecado. Ándale. El ciego no conocía a Jesús ni tenía fe. Sí, pues sí, no lo conocía ni lo veía, pues no tenía fe. Su ceguera preparó su alma para aceptar a Jesús. Ajá. Esta ceguera le preparó su alma para aceptar a Jesús. ¿Cómo lo preparó? Pues en esa necesidad, en esas limitaciones que tenía, en esa necesidad de que le ayudaran siempre para, pues, ubicarse, para moverse. Todo ese sufrimiento de su ceguera preparó su alma para aceptar a Jesús. Después de sanar, dijo, Señor, creo, y le adoró. Juan 9:35-39. Ah, entonces cuando ya fue curado, entonces ya creó, ya, perdón, ya creyó, porque ni conocía a Jesús ni le tenía fe. Y cuando sintió el milagro de recuperar la vista o de tenerla por primera vez, dijo, Señor, creo en ti. Y se puso a adorarlo, porque todo ese sufrimiento le preparó su alma para aceptar a Jesús. ¿Mm? Entonces, todas las cosas los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para nuestro bien. Aquí ya estamos aplicando en forma personal, ¿sí? Aunque de momento pues quisiéramos librarnos de ello. ¿Cuánta gente es trabajadora, esforzada? Porque
a muy temprana edad quedó huérfano. Y eso lo hizo ser así, esforzado, trabajador, empeñoso. Bien, Los fariseos que veían terminaron ciegos y el ciego pudo ver. ¿Quién de ellos sufrió el mal? Ciertamente no el ciego de nacimiento. porque recuerdo que los fariseos le llevaron ese hombre como para probar a Jesús y entonces quedaron ridiculizados y entonces se alejaron más de Dios. Ellos fueron los que terminaron ciegos, no reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía el poder de Dios para curar. Y entonces ellos quedaron ciegos y el ciego pudo ver porque hubo el acto de fe. ¿Quién de ellos sufrió el mal? Ciertamente no el ciego, sin de nacimiento, sino los fariseos, que se sintieron humillados, avergonzados ante el pueblo y empezaron a tramar cómo matar a Jesús. Y quedaron más ciegos que el mismo ciego. La nación sin fe previa. Ajá. Entonces, en el ejemplo anterior, el ciego no conocía a Jesús ni tenía fe. Y aquí ahora vamos a ver cómo es que hay sanación igual, sin fe previa. Pero después de la sanación ya hay fe. Vamos a ver estos casos. El enfermo del estanque de Bethsaida. Y La viuda de Naim. si sabes esto, Rebe, la viuda de No, Naí, esa no. No. del estanque de Bethsaida del enfermo, Creo que era un ciego. no, era un paralítico Ajá, sí. que estaba cerca de un Sí. estanque y de vez en cuando bajaba un ángel, agitaba las aguas Ah, sí. del estanque y el primero que se metía al estanque quedaba curado de su enfermedad. Ah, sí. Y el Sí, sí, pobrecito me acuerdo. enfermo, que tenía 38 años, ahí esperando ser el primero cuando bajara el ángel. Y la viuda de Naín iban caminando ahí en la ciudad de Naín, Jesús, y se encontró en sentido contrario que iba un cortejo fúnebre y era una madre viuda que nada más tenía a su único hijo y había muerto. Y ambos se sanaron sin tener fe previa. Jesús pasó delante de él muchas veces sin curarlo, porque no era la voluntad ni el tiempo del Padre. Se estaba ahí en ese estanque que estaba cerca de una puerta de Jerusalén y era la entrada y salida. Y Jesús cada vez que iba al templo, pues lo debió haber visto, pero no lo curó. ¿Por qué? Nuevamente, Rebe, Porque no era la voluntad ni el tiempo del Padre. por eso no lo curaba. ¿Eh? No era todavía el tiempo, no estaba quizás preparado el mismo enfermo para ello, o no sé, pero no era el tiempo ni la voluntad del Padre. Cuando lo sanó, le advirtió, ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar. Juan Ujú, 5:14. ujú. Le hizo ver que acababa de recibir un gran favor de Dios, que su vida tenía que cambiar, que había que hacer una verdadera conversión. La pérdida de su alma sería un desastre mayor que su enfermedad anterior. Entonces, a lo mejor no estaba preparado para arrepentirse de sus pecados, porque Jesús lo sanó y le dijo, no vuelvas a pecar más. Si lo hubiera curado antes, pues a lo mejor no estaba tan dispuesto a dejar de pecar. Y entonces le advirtió que acababa de recibir un gran favor de Dios
y que su vida, no nada más su salud, tenía que cambiar, que tenía que hacer una verdadera conversión. Conversión es cambio de dirección, ¿verdad? En las escuelas, cuando los lunes hay los honores a la bandera y empieza a desfilar la escolta que lleva la bandera, ¿qué dice ahí el que lleva la voz de mando? Conversión a la derecha. Y cambian la dirección a la derecha. Eso es conversión. Y la pérdida de su alma, si volvía a pecar, sería un desastre mayor que su enfermedad anterior. Porque el desastre mayor sería la condenación eterna en el infierno. Y eso es un mayor desastre que estar ciego. Entonces Jesús esperaba que este hombre tuviera más fe o razonara de su vida de pecado, y cuando lo sanó, ¡pum!, en automático, creyó en él y decidió cambiar de vida, ya no pecar más. La viuda de Naín es algo muy breve. No conocía a Jesús, pero qué aumento de fe al ver resucitar a su único hijo. ¿Verdad? Ella iba tristísima con el panorama negro de la vida, y entonces resucita a su hijo, pues le cambió totalmente y tuvo un incremento en su fe en Jesús tremendo. Era una mujer humilde y ella no tenía que arrepentirse, sino agradecerle a Dios y aumentar su fe en Jesús, que había curado y resucitado a su hijo sin que ella lo pidiera. Entonces aquí el enfermo y la viuda no pedían el milagro, aquí porque no conocían a Jesús, y sin embargo hubo una sanación sin fe previa. ¿Cuál era la misión que tenía Jesús en hacer estos dos milagros? El aumento de fe. Ahí está el meollo del asunto. Entonces Dios se vale de muchas cosas. Nosotros podemos conocer a gente mala, ¿no? Que dice, ya ni, no cambia, va a seguir en eso. Y sin embargo, todos los días vuelve a amanecer y todo. Porque Dios sabe cuál es la voluntad y el tiempo adecuado del Padre para tocar esa alma y sanarle y aumentarles la fe. Continuamos. Jesús tuvo cuidado de a quien curaba. No curaba a diestra y siniestra, tenía cuidado. Un cuerpo sano se utiliza a menudo para pecar y no para glorificar a Dios. Pedro nos dice que quien tiene un sufrimiento corporal ha roto con el pecado y por tanto se rige por la voluntad de Dios. Entonces tenía cuidado a quien curaba o no. Y cuando tenemos un cuerpo sano, pues a menudo se utiliza para pecar, no para glorificar a Dios. Pero San Pedro en su carta de Primera de Pedro, en estos versículos, dice, quien tiene un sufrimiento corporal roto con el pecado y por tanto se rige por la voluntad de Dios. Pues sí, sí, ya no puede pecar porque su cuerpo no se lo permite, y verse limitado y pues buscar a Dios porque lo necesita, porque no le queda de otra, pues entonces rompe con el pecado y se rige por la voluntad de Dios. Hay mucha gente que ha vivido muy mal, pero cuando experimentan la enfermedad, se vencen su orgullo, vencen su antiguo pecado y empiezan a buscar a Dios, porque quieren curarse y o saben que ya su enfermedad no es reversible, y es cuando empiezan a buscar a Dios. Entonces, qué triste es esto, ¿verdad?
que hay gente que, pues por la mala, es la única manera en que busca a Dios cuando sufre la desgracia, cuando viene la enfermedad, y solamente es cuando buscan a Dios, no cuando tienen un cuerpo sano. Bien, Durante su vida oculta de 30 años, Jesús no realizó milagros. ¿Por qué? ¿tú sabes algún milagro que haya hecho de niño, Rebe? No, ¿No? Hay unos... bueno, A ver. es que él, cuando hablaba con los maestros y que Ah, él escuchaba con sabiduría, eh, em, bueno, en realidad creo que no es milagro, pero yo creo que desde ahí se veía el poder de él, porque él era sabio desde chiquito y claro. les enseñaba a ellos, porque a veces hay una lectura que no recuerdo cuál es, donde ellos lo escuchan muy atentamente a él. Sí, pero eso no es milagro, Sí, no, no es un eso es milagro. sabiduría, Sí. eso es el poder de Dios. Pero Ujú. Jesús, antes de su vida pública, no realizaba milagros. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque no era la voluntad ni el tiempo del Padre. Anda. Cuando la Virgen y San José encontraron a Jesús ahí enseñándoles a los maestros de la ley, eh, le dijo la Virgen: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabes que ya llevamos 3 días buscándote? Y él les dijo: Es que no se dan cuenta que tenía que cumplir primero la voluntad de mi Padre. Esto es abundantísimo para reflexionar mucho. En pocas palabras, ese niño de 12 años ya sabía que era Dios, que su padre era Dios, que lo amaba y tenía tanta sed de Dios que quiso ir al templo, pues para llenarse más. Yo creo que no se llenó de nada porque lo que sabía era más que lo que sabían los fariseos, pero los estaba enseñando. Y seguramente San José o la Virgen o los dos le han de haber dicho: No, espérate, espérate, así no va a ser efectiva tu predicación. ¿Qué escándalo va a ser que un niño de 12 años humille y opaque a los doctores de la ley? ¿Cómo que un niño? Espérate. Y entonces esperó, porque era la voluntad y no era el tiempo adecuado del Padre para que ella empezara a hacer milagros. Qué hermoso es esto, ¿eh? Seguimos. Como sabemos que Dios es amor, podemos asegurar que ningún dolor o sufrimiento es inútil. Si es amor, cualquier sufrimiento, dolor que padezcamos, para Dios no es inútil. Él lo permite para que amemos más a Dios, para que le ofrezcamos ese dolor, para que nos acordemos de Él y le busquemos. El Dios hombre, que pidió a sus apóstoles que recogieran los trozos de pan y de pescado para que no se desperdiciaran, será aún más cuidadoso para que nada de lo que sufrimos por Él y con Él se pierda. Anda, esto está hermosísimo. Sí, después de la multiplicación de los panes, llenaron 12 canastos con las sobras de pan y de pescado. ¿Por qué hizo esto Jesús? Pues para que no se desperdiciaran, ¿eh? No dijo: Pues, ay, échenselo a los perros. Entonces, si tenía ese cuidado por el aprovechamiento del pan y los pescados, ¿no será aún más cuidadoso para que nada de lo que sufrimos por Él y con Él se pierda? ¿Eh? Entonces, ahora aquí nos damos cuenta que ningún dolor o sufrimiento es inútil si amamos a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esta es otra forma de decirnos que Dios nos cuida hasta el más mínimo detalle y que quiere que nos ama tanto que si le amamos, hasta lo que sufrimos,
es agradable a Dios y puede ser útil para nosotros mismos y para gloria de Dios. Y por lo tanto, debemos sufrir y padecer confiados en su amor. Nada es inútil. ¿Queda claro? ¿Qué cosa tan maravillosa? Tú, Rebe, cuando tus hijos estaban pequeñitos y se enfermaban, ¿pensabas esto? ¿Que era útil para Dios esa enfermedad? Yo creo que no. No, no, no. No, porque estamos aprendiendo. ¿Qué nos está Ujú, diciendo ahora Jesús? Que nada es inútil de todo lo que sufrimos por ujú. Él y con Él, para que no se pierda. Entonces, tenemos que sufrir con Él, por Él y con Él. Sufrimos porque estamos acompañados de su mano, de su presencia, de su amor, y debemos sufrir con Él y por Él. Y todo ese sufrimiento no se pierde, tiene un valor tremendo. Yo les dije que este tema de reflexión iba a ser maravilloso y estamos aprendiendo cosas que ni siquiera imaginábamos. Continuamos. El verdadero propósito de los milagros. Ándale. ¿Qué milagro te imaginas con esta imagen, Rebe? Cuando él ya había resucitado y regresa y se aparece cuando están sus discípulos pescando. Pues sí, aunque la imagen, pues quizás no fue la más adecuada, se refiere cuando les agarró una tormenta y él estaba durmiendo. ¿Y qué Ah, hizo con la tormenta Jesús? la paró. Perfecto, la calmó. ¿Qué dice? Jesús calmando la tormenta para aumentar la fe de sus apóstoles. Ándale. Ese era el propósito, aumentar la fe de sus apóstoles, no meterles un susto nada más, sino aumentar la fe de sus apóstoles. Él los reprendía en cada incidente por su falta de fe o su poca fe. Dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan, no? En el ejemplo que tú dijiste, en el milagro que tú mencionaste, Rebe, iban los apóstoles solos y estaba muy agitado y vieron que Jesús venía caminando por el agua, por el mar. Y entonces Pedro se vistió y se lanzó, le dijo, si eres tú, Jesús, manda que yo vaya a ti caminando sobre las olas. Y fue que se empieza a sumir y lo rescató Jesús. ¿Y qué le dijo? Hombre De poca fe. de poca fe, ¿por qué dudaste? Vio ahí el oleaje y todo y dijo, no, ya no voy a poder caminar, me voy a ahogar. Y le falló la fe. Entonces, es un ejemplo de cómo reprendía a cada instante a sus apóstoles por la falta de fe o su poca fe. No debían utilizarlo a él o a su nombre para promover su bienestar físico o material. Entonces, no buscar su relación con Dios solamente para promover su bienestar físico o material. Sí podemos buscar nuestro bienestar espiritual, pero así físico o material, no, no quiere eso Dios. No es para eso los milagros ni la acción de Dios. Acá lo vamos a ver más profundamente. No para utopía terrenal. Utopía tiene un asterisco. ¿Qué significa utopía? Utopía es una sociedad perfecta, justa y con armonía que es improbable que suceda. Anda, ahí va una utopía que el 25 de diciembre todos los habitantes del mundo decidieran portarse bien, cumplir los mandamientos. ¿Cómo sería ese día, Rebe? Es un milagro.
todo funcionaría de maravilla. No había odio, ni rencores, ni robos, ni escasez y todo. Pues es una utopía, porque eso sería una sociedad perfecta, justa y con armonía, que es improbable que suceda, porque todos somos libres y no es fácil que todos decidiéramos portarnos bien. Por eso es una utopía. Entonces, el verdadero propósito de los milagros no es para una utopía terrenal, para que el mundo funcione perfectamente con justicia y con armonía. No es para eso. Los milagros no buscaban crear una sociedad perfecta en la tierra. Ujú. Para crecer en fe. Sus seguidores debían crecer adheriéndose a la voluntad del Padre y llevando su cruz. Ah, entonces, el verdadero propósito a veces de los milagros es adherirse a la voluntad de Dios y llevando la cruz, no para buscar un mundo perfecto, porque Dios respeta la libertad del hombre. Jesús quiere que pidamos cualquier cosa sabiendo que Él tiene el poder, pero nunca quiere que exigiéramos nada al Padre. Ándale. Sí, sabemos que Él tiene todo el poder, pero no quiere que exijamos nada al Padre. Y hay gente que se le pide exigiéndole al Padre, ¿no? ¿Por qué me mandaste esta desgracia? Ahora resuélvela, ¿sí? Si no, ya no creo en ti, etcétera, etcétera. El ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús de que Él no exige nada al Padre, ni Él le exigió nada y nosotros no podemos exigirle nada al Padre. ¿Cómo nos mostró este ejemplo Jesús? En el huerto de los olivos pidió no padecer, pero aceptó el no del Padre con valor, amor y confianza. Le dijo, si es posible, aparta de mí este cáliz sin que yo lo beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No le dijo, yo soy tu hijo, esto está durísimo, tú eres todopoderoso y puedes encontrar otra solución, otro medio para salvar a los hombres. Así es que hazlo y líbrame de la muerte. No, eso sería exigirle al Padre. Aceptó la voluntad de Dios, el no del Padre, y lo hizo con valor. No, 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 qué valor de Jesús para soportar ese castigo de la crucifixión y la muerte. Lo hizo con amor en nosotros y con confianza en su Padre Dios. Por favor, revisen los pasajes bíblicos de la Pasión de Cristo a ver si hay una pequeña frase donde Jesús se queje, donde diga esto ya no lo soporto. ah, por favor, disminuyan su agresividad. No, él no pidió compasión, no dijo, tengan compasión de mí. Cuando me caiga, ya no me levanten a puntapiés y a latigazos, porque se mostró con valor, con verdadera virilidad, con amor y confianza en su Padre Dios. ¡Qué ejemplo! Entonces, nunca nosotros debemos exigirle nada al Padre. Seguimos. La última parte. Parte 4. Para sanar tu fe. La Iglesia no cree en la curación por la fe. Un católico no puede someterse a la curación por fe, que trata el poder divino como el servidor automático de las peticiones, A ver, para que se entienda más. porque así Dios es tratado solo como un instrumento de salud, ignorando su amor por nosotros. Entonces la iglesia no cree en la curación por la fe. Si se entiende mucho esto, hay gente que busca a Dios y sí, le cree y pone toda su confianza en Él,
pero no en su amor. Ignora el amor de Dios, sino ve a Dios como un medio, eh, un instrumento de salud. ¿Sí se entiende, Rebe? Porque es Sí, la que tiene. Sí, yo le pido a Dios con mucha fe y voy a San Juan Chiquito y ahí voy a la misa de enfermos y le pido con mucha fe, pero estoy viendo a Dios como el medio para yo obtener mi salud e ignoro su amor por mí. Solamente quiero el poder de Él como un instrumento egoísta para mi bien. Por eso, esas son curaciones por la fe. Y la curación que Dios nos quiere dar, es contemplando el amor, no viéndolo como un instrumento y poniendo toda mi fe en ello y, e ignorando a Dios, solamente viéndolo como un instrumento. Entonces pongo mi fe en el instrumento, mas no en el Creador, en el poderoso, en el Padre, en el omnipotente, sino nada más en el instrumento. Eso no lo aprueba la iglesia y muchas veces podemos caer en eso. podemos rezar humildemente por lo que necesitamos, ya sea físico, material o temporal, sabiendo que nuestro Padre es Dios y es lo suficientemente poderoso como para darnos lo que pidamos, siempre que sea para nuestro bien. Está hermoso. Podemos pedir lo que sea, pero sabiendo que nuestro Padre es Dios, es poderosísimo y cómo Él puede darnos lo que pidamos, siempre que sea para nuestro bien. Y el que va con mucha fe ante un santito o ante el sagrario y le pide, pero no ve esto en Dios, pues, ¿qué pasa si esa persona no consigue el favor de Dios? Pues la corta con Dios, se aleja de Él, porque le falló el instrumento, no vio a ese Padre bueno y amoroso y todopoderoso que, que nos ama y todo lo que nos da es para nuestro bien. Esto está fuerte. La humildad nos permite admitir que no siempre sabemos en qué consiste ese bien. Entonces, yo le pido y me da otra cosa, pues por no tener humildad, no descubrimos ese bien que nos está dando. ¿Sí se entiende? Un adolescente que se quiere ir de vacaciones con los amigos y le pide a Dios que sus papás le den el permiso y si no se lo dan, pues se enoja y no saben que sus papás dicen, no, es que yo busco tu bien. Con esos malos amigos vas a vivir situaciones pecaminosas, te vas a exponer a muchas tentaciones, a muchos riesgos, muchos peligros y por eso no te dejo ir. Pero si nosotros nos vemos en ese caso de que un hijo nos pide y nosotros sabemos que no, pues no se vale darle un rotundo no, sino decirle no porque busco tu bien, porque ahí te vas a exponer, porque te puede pasar esto, aquello, aquello. Y no quiero que arriesgues tu salud, tu integridad, etcétera, etcétera. Pues más, nuestro Padre Dios, que sabe todo lo que es bueno para nosotros, pues a veces no permite o nos concede lo que pedimos. La fe pide sabiendo que el Padre nos escucha. Anda. Entonces, para tener fe, hay que saber que Dios nos escucha. En cambio, el que busca la curación por la fe, pide y pide y se forza a creer que Dios le va a dar el favor, pero está ignorando que Dios es nuestro Padre que nos escucha. La esperanza espera su respuesta. Yo espero la respuesta, pero espero lo que sea necesario, no inmediatamente.
El amor acepta esa respuesta con alegría. Ah, entonces, la fe que nos pide que pidamos con mucha fe, pero porque sabemos que es un Padre bueno que nos escucha. Luego la esperanza de que nos va a dar su respuesta cuando sea el momento y sus tiempos, y que acepto esa respuesta con alegría. Lo que Dios me mande, lo acepto porque es para mi bien. Una oración que no contiene estos tres elementos es una oración frustrante y angustiosa. Entonces, una oración debe ser con mucha fe porque sabemos que es un Padre bueno que nos escucha, que tenemos que esperar a sus tiempos y a sus momentos adecuados y aceptar con alegría la respuesta que Él nos puede dar porque siempre busca nuestro bien. Y entonces, si no tenemos estos elementos, la oración es frustrante y angustiosa. Una respuesta negativa provoca culpa, miedo, sentimiento de desesperanza y alejamiento de Dios. Uf, ¿sí? Porque me dio una respuesta negativa y no acepto con alegría la respuesta de Jesús porque no le amo lo suficiente. No sé que es un Padre bueno y o quizás no sé esperar. Y ahí vienen las consecuencias, estas tres consecuencias. La insistencia de Jesús en hacer la voluntad del Padre como camino de santidad abarca todos los aspectos de nuestra vida. Entonces Jesús siempre nos está insistiendo que tenemos que hacer la voluntad del Padre para vivir santamente. Y esto abarca todos los aspectos de nuestra vida, el trabajo, la salud, la convivencia familiar, los estudios, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que hacer la voluntad del Padre y se nos va a facilitar la vida. Y vamos a ir por el camino de santidad. Yo creo que es un momento que ahorita íntimamente cada uno de nosotros le digamos, Señor, ayúdame a tenerte presente en todas las circunstancias de mi vida y desear solamente hacer tu voluntad. Y empiezo a dejar de ser egoísta, porque quiero hacer tu voluntad. Salgo de mí mismo para buscar tu voluntad y Dios me va a beneficiar mucho. Me voy a quitar mucho peso de encima porque yo ya no voy a dirigir mi vida, sino al hacer la voluntad de Dios, Él va a dirigir mi vida. Me voy a quitar muchas preocupaciones, muchas angustias, mucho sufrimiento de a gratis o a lo tonto, porque en mi egoísmo yo mismo me puedo hacer sufrir y puedo caminar en santidad y debo hacerlo en todos los aspectos de mi vida. Enseñanza tan grande. Para terminar, Ay, espérame, ay, ya. Nada de lo que nos ocurre está fuera de esa voluntad, pues esa voluntad está dirigida por la sabiduría infinita, que a su vez nos ama con ese amor infinito. ok. Entonces lo que nos ocurra cuando queramos hacer la voluntad de Dios, debemos saber que esa voluntad está dirigida por su sabiduría infinita y que a su vez nos ama con amor infinito. Entonces no nos puede mandar algo que nos puede perjudicar, que nos puede alejar de Dios, que nos haga hacer cosas malas. Ahí está, aceptar la voluntad de Dios, porque su sabiduría es infinita y su amor es infinito por nosotros. El cristiano se entrega con humildad a todo lo que el Padre permite u ordena. Ujú. Que nos ama y su sabiduría es infinita. Pues nada más por eso. Él es libre y está en paz, ¿A porque quién se vive refiere? A la al, persona que pide, ¿verdad? No a sí, Dios. Entonces la sí, al persona que cristiano. pide, ajá, Él es, Libre y está en paz, porque vive en la voluntad del Padre y se sumerge
en el resplandor de su amor. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, somos libres de esclavitudes, de malos deseos, libres para escoger el camino adecuado y vivimos en paz, porque ¿quién dirige nuestra vida? Jesús, con su infinita sabiduría y su amor infinito. Y entonces nos sumergimos en el resplandor de su amor. Vivimos en ese amor que el Padre nos tiene a cada uno de nosotros. Dios ama constantemente cada hora y momento. Sana nuestras almas por el poder de su Espíritu. Constantemente está buscando nuestro bien. Está buscando nuestro bien y sana nuestras almas con el poder de su Espíritu. Él es bueno y nosotros somos pecadores que necesitan su ayuda. Él siempre está proporcionando gracia y oportunidades para sanar nuestras almas. Fíjate, es bueno y nosotros pecadores y necesitamos esto y siempre está proporcionando gracia y oportunidades para sanar nuestras almas. Pues los que estemos aquí ahorita en la reunión debemos agradecerle que esta oportunidad que nos da Dios de profundizar en nuestra fe, de sanar nuestra fe. Ese es el tema que estamos viendo el día de hoy y esto es obra de Dios. Yo desde que empecé a leer esto, pues, me llegó y, y pues yo creo que nos puede estar sucediendo lo mismo, descubrir a Dios y decir, qué bueno eres Dios conmigo, porque siempre procuras y nos das gracia y oportunidades para sanar nuestras almas. Los enfermos que no se curan después de pedir la curación al Padre son amados por Dios de una manera especial. No son desechos, ¿verdad? Los que desechos humanos y que Dios se olvide. Al contrario, son amados por Dios de una manera especial los que no se curan. Él confía en que su fe no se tambalee al compartir una astilla de la cruz de su Hijo. Entonces nos ama de manera especial y nos da la ayuda para que nuestra fe no se tambalee. Y porque estamos compartiendo una astillita de la cruz de Jesús cuando hay enfermedad y no se cura, ¿verdad? Ahí está lo maravilloso, que Dios está probando para que nuestra fe crezca y no se tambalee y no nos alejemos de Él. Son testigos del poder de su Espíritu cuando da a los hombres débiles el don de fortaleza para soportar la cruz. Entonces, si no se cura, pues entonces nos da el poder de su Espíritu para que pasemos de hombres débiles a hombres fuertes para soportar la cruz. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos enfermos deberían entender y comprender esto y vivirlo? Ellos irradian esperanza por su aceptación y sus almas crecen en la imagen de Jesús, mientras Él dirige amorosamente sus pies para que caminen en sus huellas. Entonces aquel que creció en su fe y siente la fortaleza para soportar la cruz, estos irradian esperanza. Un enfermo así da paz a los demás, les da esperanza y acepta su situación y sus almas crecen en la imagen de Jesús, mientras Él dirige amorosamente sus pies para que caminen en sus huellas. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Entonces, así Dios nos trata a todos, y en especial aquí estamos hablando de los enfermos que no se curan.
Felices los que no han visto, pero creen. Juan 20:29. Felices los que no han visto, pero creen. Porque ya no dirigimos nuestra vida. Porque Él nos da paz y gozo. Porque creyendo crece nuestro amor y nuestra confianza en Dios. Y porque podemos experimentar a Dios en nuestras vidas. Esto es maravilloso. Yo quisiera resumir esto así de esta manera. Hemos visto con los milagros y con todo esto que lo único que pide Dios es lo siguiente. A ver, Rebe, yo te pregunto. Una de las 7 palabras que dijo Jesús, son frases, en la cruz fue, tengo sed. ¿Qué te imaginas de qué tiene sed Jesús? Pues de llegar al Padre, de, de, de amor, bueno, no de amor, pero de que la gente tenga amor, tenga salvación. Ah, muy bien. Fíjate que Jesús en la cruz tiene sed, en pocas palabras, de que confiemos en Él. No tiene sed, ni nos está diciendo de que le amemos. Él nos dice, ámenme, tengo sed, he sufrido mucho, he sufrido abandono, denme ustedes amor. No lo está pidiendo. Él tiene sed de que le creamos y Él pueda dirigir nuestra vida. Esto es maravillosísimo. De eso tiene sed. Y nosotros negándosela. Y nosotros queriendo vivir por nuestra cuenta y dirigir nuestra vida. Y no nos ponemos en sus manos. Y de eso es de lo que tiene sed. Qué generoso es Dios. Y ya debemos decirle ahorita desde el fondo de nuestro corazón, Señor, si me estás pidiendo eso y eso me beneficia, ¿por qué soy tan tonto en no tener fe en ti, en no confiar mi vida en ti? Y si yo voy a creer en ti, te voy a conocer, te voy a amar y después te puedo dar amor, pero tú no me exiges amor porque estoy limitado, porque soy pecador, pero me pides y tienes sed de que confíe en ti y que me deje dirigir en mi vida por ti. Gracias, Señor, por esta enseñanza, esta cosa tan maravillosa que hemos aprendido el día de hoy.